Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Australia. En 1830, John Hereford, como muchos otros que buscaban un nuevo comienzo, llegó a la colonia de Australia Occidental. La colonia aún estaba en sus primeras etapas, pues se fundó apenas en 1829. Era una tierra de oportunidades para muchos, aunque también era dura y aislada. Originalmente fue fundada como un asentamiento penal para albergar a los convictos enviados desde Gran Bretaña para cumplir sus sentencias. Gran parte de la tierra era agreste y sin cultivar, lo que obligaba a la pequeña población de colonos libres a depender mutuamente, mientras trabajaban para forjarse una vida en la naturaleza salvaje y enfrentaban los desafíos de un entorno desconocido e implacable. El señor Hereford fue atraído por la promesa de tierras fértiles y riqueza agrícola. La llegada de los europeos alteró significativamente a los pueblos originarios australianos que vivían allí desde hacía miles de años. Su forma de vida estaba en peligro porque los recién llegados reclamaban la tierra que los había sustentado por generaciones, mientras colonos como el señor Hereford construían su futuro en Australia Occidental. Los pueblos indígenas enfrentaron la devastadora pérdida de sus tierras ancestrales y la creciente amenaza a su cultura y forma de vida. En la década de 1830, la migración europea a la región creció, ya que colonos emprendían peligrosos viajes marítimos en busca de nuevas oportunidades para sus familias. La colonia tenía suelos fértiles, recursos abundantes y la oportunidad de participar en un futuro prometedor. Juan rápidamente se estableció y le concedieron 400 acres de tierra en Augusta, donde trabajó incansablemente para desarrollar su propiedad. Más tarde, amplió su propiedad comprando 100 acres adicionales en Dwannerup, Inlet Nip, Busleton. A través de años de esfuerzo y perseverancia, convirtió su tierra en una empresa próspera. A la edad de 60 años había acumulado una fortuna de 2.000, una suma considerable para la época, simbolizando su éxito frente a la adversidad. En 1851, Juan se casó con Brígida Larkin en busca de compañía y estabilidad en su vejez. Ella, viuda, tuvo una vida difícil. Su primer esposo murió ahogado, dejándola sola para criar a 6 hijos. Para Juan, el matrimonio era una oportunidad de compartir su vida y riqueza. Para Brígida, significaba seguridad y un hogar estable. Sin embargo, el matrimonio pronto resultó ser todo menos armonioso. El temperamento de Brígida y su comportamiento abusivo se convirtieron en una fuente de tormento para Juan. Sus discusiones eran intensas y violentas. En una ocasión, Juan le confesó a un amigo que Brígida lo había golpeado durante una acalorada discusión y le había tumbado varios dientes. El matrimonio, antes esperanzador, se volvió hostil e inseguro, dejando a Juan desesperado por una salida. Para febrero de 1855 ya no pudo soportar más. Abandonó el hogar conyugal y buscó refugio en la casa de un vecino para garantizar su seguridad. Compartía una habitación con un jornalero llamado Jorge Jones, quien estaba al tanto de los peligros que enfrentaba Juan. La presencia de Jorge no era una fuente de consuelo, sino más bien una precaución necesaria ante las amenazas que representaba Brígida. Juan permaneció en la casa del vecino durante 6 semanas, firme en su negativa a regresar a casa. En ese periodo compró otra propiedad para mudarse y vivir separado de su esposa. Sin embargo, a finales de marzo de 1855, antes de que pudiera hacer la transición, se vio obligado a regresar a su hogar matrimonial debido al hacinamiento en la residencia del vecino. De mala gana, reanudó la convivencia bajo el mismo techo que Bridget, pero insistió en que George Jones lo acompañara. El miedo de John a estar solo con su esposa era tan profundo que se negaba a dormir sin que George estuviera cerca. La noche del sábado 8 de abril de 1855, John se sentía mal. Se quejaba de un resfriado, dolor y fatiga, y parecía que su salud estaba deteriorándose. En un gesto inusual de cuidado, Bridget le ofreció una copa de vino caliente, que él aceptó. Luego le avisó a George Jones que John quería dormir solo esa noche por su enfermedad. Por alguna razón, Bridget envió a su hija lejos, dejando la casa inquietantemente silenciosa. A la mañana siguiente, el lunes 9 de abril, George Jones fue a ver cómo estaba John, esperando que su condición hubiera mejorado durante la noche. Sin embargo, lo que halló no se parecía en nada a lo que esperaba. John yacía en la cama, cubierto hasta la cara con la sábana, como si intentara mantenerse caliente o protegerse. Pero cuando George se acercó, notó la inquietante quietud del cuerpo de John. Sus ojos estaban bien abiertos, ligeramente saltones, y su expresión estaba congelada en una inquietante combinación de sorpresa y dolor.
Como si el tiempo se detuviera en sus últimos momentos, el corazón de George se hundió al ver al hombre que había ayudado tanto en 2 meses. Notó unas marcas rojas tenues en ambos lados de su cuello. No eran fácilmente visibles, pero ahí estaban. 2 líneas delgadas, casi simétricas, que parecían sugerir algo mucho más siniestro que una simple enfermedad, mientras miraba al hombre muerto. La casa, marcada por la constante tensión y discordia entre John Hereford y su esposa, ahora se sentía ominosamente fría. Al difundirse la noticia de la muerte repentina, la pequeña comunidad fue consumida por la especulación. Los vecinos intercambiaban susurros en voz baja, tratando de reconstruir los acontecimientos que llevaron a su fallecimiento. Muchos estaban bien conscientes de la relación problemática y a menudo volátil que Juan tenía con su esposa. Su temperamento explosivo y arrebatos violentos eran conocidos. Su trato hacia su esposo preocupaba desde hacía tiempo. El señor Hereford ya no era un hombre joven y su salud había estado decayendo desde hacía un tiempo. Se había quejado de fatiga y de un resfriado persistente, males que no eran inusuales para un hombre de su edad. Algunos en la comunidad sugirieron que su muerte podría haber sido simplemente el resultado de causas naturales. Sin embargo, hubo otros a quienes les resultaba difícil ignorar las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La reputación de Brígida la antecedía y su descuido y falta de compasión hacia su esposo eran conocidos. Aunque nunca se le había considerado una esposa particularmente cariñosa, la idea de que pudiera haber tenido un papel directo en la muerte de su esposo era demasiado impactante para que muchos la aceptaran. Había quienes no podían ignorar ciertos detalles. ¿Por qué Brígida envió a su hija lejos esa noche? ¿Por qué insistió en que el señor Hereford durmiera solo? Rompiendo con el arreglo habitual, donde Jorge Jones compartía su habitación para protegerlo, y las marcas rojas en su cuello que Jorge notó a la mañana siguiente. Estas preguntas persistieron, inquietando las mentes de quienes conocían a la pareja. Se inició una investigación sobre su muerte, dirigida por el forense local, Dr. Aníbal Bryan, quien presentó los hallazgos al tribunal. Afirmó con confianza que no había nada sospechoso en la muerte del señor John Hereford, probablemente causada por su reciente enfermedad y edad. La evidencia era clara y el forense concluyó muerte natural. Algunos sintieron alivio, pero otros seguían dudando. Quienes conocían el problemático hogar de los Hereford dudaban en descartar sus sospechas, aunque Bridget Hereford no parecía afectada por los rumores. El veredicto del forense se mantuvo y tras el funeral de su esposo se concedió la legalización de su testamento a favor de su esposa. Satisfecha de ser ahora una viuda adinerada, Bridget continuó su vida con normalidad, sin mostrar señales externas de preocupación ni reconocer los rumores sobre la muerte de su esposo. Los detalles de la muerte del señor John Hereford seguían presentes en vecinos y amigos, sobre todo quienes conocían la tensa y hostil relación de la pareja. Cuando Bridget iba a la tienda local, veía a las mujeres hablando y rápidamente se callaban al pasar ella. Ella estaba consciente de los chismes y los susurros locales, y de que algunas personas la trataban con sospecha. El forense concluyó que su esposo murió por causas naturales, y para ella el caso estaba cerrado. Sin embargo, ese año surgió nueva información, por lo que las autoridades reabrieron la investigación. El coronel Bruce y el doctor Galbraith dirigieron la investigación y ordenaron exhumar el cuerpo del señor Hereford para examinarlo de nuevo. Las autoridades interrogaron a la señora Hereford y se enfocaron en 2 hombres, Enoch Dodd y Philip Dixon, quienes estuvieron involucrados en la casa Hereford. Como hombres con libertad condicional, eran convictos que, tras cumplir parte de su condena, recibían libertad condicional para vivir y trabajar en la colonia bajo estricta supervisión. El coronel Bruce y el doctor Galbraith buscaron investigar más a fondo la participación de estos 2 hombres. Felipe Dixon pronto se convirtió en una figura clave en la investigación. Confesó haber falsificado el testamento del señor Hereford para favorecer a la señora Hereford, pero no fue todo. Reconoció que su implicación superaba la falsificación y dio información clave sobre la noche del asesinato. Afirmó que había visto a la señora Hereford y al señor Dodd juntos la noche del 8 de abril y dijo que la señora Hereford había manipulado al señor Dodd para cometer el crimen. El testimonio pintó un panorama claro de avaricia y manipulación, ya que parecía que la señora Hereford había orquestado el asesinato para asegurar su futuro financiero. Después de esto, el señor Enoch Dodd y la señora Bridget Hereford fueron arrestados y acusados de asesinato. Su juicio comenzó el 3 de octubre de 1855.
Ante el juez W.H. Mackay, la sala estaba llena porque el caso sensacionalista atrajo mucho interés público. El abogado general, en sus comentarios iniciales, enfatizó la gravedad del delito, particularmente porque la víctima era un hombre que ya mostraba el paso de los años debido a su vida de arduo trabajo y esfuerzo. También destacó la gravedad de las acusaciones contra la prisionera que dijo que, debido a su relación con la víctima, sus acciones resultaban aún más atroces. Se advirtió al jurado que no se dejara influenciar por sospechas insignificantes, chismes locales o rumores vagos, y se les instó a cumplir con su deber con la mente clara y un sentido de justicia. El doctor Hannibal Bryan fue llamado a testificar. Declaró que no había observado las marcas de estrangulamiento en el cuello del señor Hereford durante su examen inicial. Sin embargo, bajo intenso contrainterrogatorio de la corona, su credibilidad quedó gravemente socavada. Admitió que nunca había aprobado un examen médico formal y que no pudo explicar el uso adecuado de un estetoscopio. Esto generó dudas sobre la fiabilidad de sus hallazgos. En el segundo día del juicio, el caso dio un giro impactante. La señora Hereford, tal vez superada por la creciente evidencia y el peso de la culpa, admitió que tenía conocimiento previo del asesinato y que sabía que se había cometido. Ella implicó a otra persona, un hombre llamado señor Osborne, afirmando que juntos habían planeado matar a su esposo. Dijo que inicialmente planearon emboscarlo mientras cruzaba el estuario y luego ahogarlo. Dijo que ella y el señor Osborne abandonaron este plan por razones que no reveló. Luego continuó diciendo que el señor Osborne se fue del área y entonces pensó que sería mejor si el crimen se cometía en su casa. Contó al jurado que se casó con su esposo hace 4 años y que era mucho menor que él. Continuó diciendo que su matrimonio siempre había estado marcado por constantes peleas, hasta el punto de que el señor Hereford a menudo dormía fuera de su casa, diciéndole que era para evitar su acoso. Agregó que él incluso había comprado una casa en otro lugar y que planeaba mudarse a ella el lunes 9 de abril, aunque no dijo lo que realmente sucedió esa noche. El viernes previo al asesinato, el señor Hereford fue a Bath y al volver a casa, cansado, ella le sugirió descansar. Ella dijo que 2 días después le preparó una bebida para ayudarle a recuperarse. Sin embargo, añadió que tras ofrecerle ayuda, él la miró fijamente y eso la puso nerviosa. Ella admitió ante el tribunal que envió un mensaje al señor Jorge Jones y arregló que su hija durmiera en otro lugar, dejándola sola con su esposo, lo cual, bajo contrainterrogatorio, admitió que era algo muy inusual. Algunos testigos declararon que observaron actividad sospechosa en la casa de Hereford la noche del 8 de abril. Algunos dijeron oír ruidos, incluso uno de la habitación del señor Hereford, como si se ahogara. Un testigo dijo haber visto a la señora Hereford haciendo ruidos con un balde de agua, que ahora piensa fueron para ocultar otros sonidos de la casa. El señor Jorge Jones le dijo a los tribunales que el lunes 9 de abril descubrió al señor Hereford muerto en su habitación. Dijo que el cuerpo mostraba signos de estrangulamiento, con marcas de dedos en el cuello e hinchazón en la garganta. Ante la acumulación de pruebas, el señor Dodds confesó su participación en la muerte del señor Hereford. Explicó que, en la noche fatídica, la señora Hereford lo había animado a cometer el crimen prometiéndole 10 libras y un caballo como recompensa. Dijo que al principio estaba dudoso e incómodo, pero que la señora Hereford lo animó y hasta le dio alcohol para calmar sus nervios. Admitió que estranguló al señor Hereford en su cama mientras la señora Hereford hacía ruido para distraer. Las marcas en el cuello del fallecido en la segunda autopsia coincidían con la descripción del señor Dodd, corroborando su relato. Estas confesiones, combinadas con el testamento falsificado, pintaban un panorama condenatorio de una mujer impulsada por la ambición y que no tenía ningún respeto por la vida de su esposo. Cuando el jurado se retiró a deliberar, pronto regresaron para declarar culpables de asesinato tanto a Enoch Dodds como a Bridget Hereford. El juez dictó la pena de muerte por ahorcamiento, programando la ejecución para el lunes siguiente. La sentencia marcó un hito sombrío, ya que Bridget Hereford se convertiría en la primera mujer ejecutada por el Estado en Australia Occidental. Felipe Dixon, que falsificó el testamento del señor Hereford para beneficiar a su esposa, fue acusado de conspiración. Él se declaró culpable y recibió una sentencia de deportación a la tierra de Van Diemen, que hoy es Tasmania, por el resto de su vida. Las ejecuciones de Brígida Hereford y Enoch Dodd resonaron en toda la colonia, dejando una huella imborrable en su historia.
El caso, lleno de traición, manipulación y avaricia, ensombreció el joven asentamiento y evidenció la dura justicia en los inicios de Australia Occidental. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.